Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Qué alegría, qué gran gozo realmente al saber de que hoy hay buenas nuevas, la esperanza bendita que tiene todo cristiano. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos de que Él siempre está en control de nuestras vidas, en control de este mundo, en control de toda sociedad. Y esa es nuestra esperanza que tenemos, que todavía el Señor Jesús está en control. Si nosotros no tuviéramos esa esperanza, mis hermanos, este mundo estaría totalmente perdido. Así que es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Estamos aquí en nuestro diálogo profético, en el estudio de las profecías bíblicas, y es una gran bendición, hermano Sebastián, que hoy podamos compartir los principios de la palabra de Dios. Y bienvenido, hermano Sebastián. Bueno, muchas gracias, Pastor Ben. Queridos hermanos y amigos, es un privilegio estar con vida una vez más. Como de costumbre es nuestro deber agradecer a Dios. Yo sé que ustedes lo hacen allá en la distancia. Es privilegio de ver que cada uno de sus hijos seamos agradecidos con Dios, porque aún el planeta en el cual vivimos no es nuestro, le pertenece a Dios. Mío es el oro, dice, y todo lo que mío es la tierra y todo lo que en ellos hay, dice la Biblia, ¿no? Y qué privilegio es considerar la historia por medio de la profecía hasta el día de hoy. Queremos darle la bienvenida y agradecerle su sintonía con nosotros y desearle lo mejor, que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con nosotros. Bienvenido. Amén, hermano Sebastián. Nos gustaría, hermano Sebastián, ¿qué le parece si usted nos dirige en una oración? Muy bien, vamos a orar. Nuestro gran Dios y Padre, ante su presencia, sus hijos, inclinamos el rostro con un espíritu de reverencia. Amén. Porque nosotros reconocemos y aceptamos la grandeza suya. Nosotros nada somos, amén, oh Dios, sino que somos obra de sus manos, y la vida que perdura en nosotros prende de un hilo, pues es por su voluntad que cada uno de tus hijos esté en pie gozando de ella. Bendito seas en la vida de los hermanos allá en la distancia y los que nos acompañan aquí también. Acompáñanos en todos los aspectos que corresponden individualmente, y cada uno de nosotros que concierne la elaboración, el desarrollo del tema, en cada uno de los aspectos puedas acompañarnos dando las habilidades y el don que hemos recibido de parte del cielo. Bendito seas hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué alegría, mis hermanos, nuevamente, qué gozo. Y hoy, hermano Sebastián, vamos a hablar acerca en nuestro diálogo profético, el fracaso completo de la sabiduría del mundo. ¿Qué le parece? Un fracaso completo realmente. Estamos estudiando el libro de Daniel y estamos en el capítulo 2 y leímos, vamos a hacer un recuento de lo que leímos anteriormente y para refrescar un poquito y entrar en materia. Bueno, obviamente el secreto fue revelado y vemos nosotros que Daniel y sus compañeros, ellos sabían a dónde encontrar la respuesta de las demandas del rey y sabían que solo era en Dios. Así es. Y vimos la gratitud de Daniel, que fue expresada en oración, en vigilias, una obra maravillosa, un gran ejemplo para nosotros cuando estamos en gran atribulaciones, en grandes situaciones, que lindo es saber a dónde nosotros podemos acudir. Y no solo eso, también Daniel creyó
que su respuesta a su oración iba a ser contestada por parte de Dios. Y eso es lindo, actuó por fe. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y también, pues es una invitación para nosotros, para todos aquellos que hoy pretenden, aquellos que son amantes de la verdad, aquellos hombres y mujeres que humildes de corazón, mansos, Dios en este tiempo también los puede usar. Y esa es una invitación a participar en esta obra que Dios hoy en día nos está diciendo, o sea, nos está participando más que todo. También vimos que solo Dios ahí en Job, nosotros leímos Job 11:7, vamos a leer si le parece, hermano Sebastián. En Job 11:7, ahí vemos nosotros que solo Dios es el único que puede revelarnos los secretos. Y es una gran bendición que poder contar realmente con alguien que sí realmente ahí dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Era un diálogo que había aquí entre Job y Dios. Y le dice Dios, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Quién eres tú realmente? Vemos la impotencia que nosotros tenemos, pero dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Definitivamente es imposible. Y en todo esto vemos toda la acción de Dios y vimos en algo bien importante, hermano Sebastián. Ahí vamos a iniciar. Toda actividad soberana y anticipada de Dios se puede apreciar en diferentes áreas. Y vimos nosotros que Dios tomó la iniciativa en la creación. Dios toma la iniciativa desde el mismo principio. Ahí vimos Génesis 1:1 y Dios, vamos a Génesis 1:1, vemos ahí que Dios creó los cielos y la tierra, ahí dice. Vamos a leer Génesis 1:1. Y mis hermanos, para poder nosotros ir, vamos a Génesis 1:1, ahí está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios toma la iniciativa, hermano Sebastián, en todo, miren, en todo, prácticamente. Vemos también ahí que Dios quería revelarnos a través de la creación su poder, todo aquello, el gran amor que Él, porque la razón de la creación somos nosotros. También vemos nosotros ahí en Hechos 1:1, donde vimos que Dios habla de muchas veces, ahí en Hechos 1:1, muchas maneras de hablar de Dios, del 1 al 2, Hechos 1:1 dice, y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vamos al 2, en el verso 2, y dice, leamos, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En todo, aquí vemos al Señor Jesús participando, tomando la iniciativa. Si nosotros también vamos a Gálatas 4:4, así para hacer un resumen de lo que hablamos la semana anterior, en nuestro programa anterior, Gálatas 4:4, vemos también Dios y el Señor Jesús tomando la iniciativa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos al 5, verso 5. Leemos en el verso 5, dice la palabra de Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos Dios siempre tomando la iniciativa, hermano Sebastián. ¿Cómo nosotros podemos entender que Dios está en todo? Amén. Es interesante todo el rastreo bíblico que usted ha hecho y me hace pensar mucho a mí que por más que el hombre goce de bienes, de poderes en su tiempo, Dios siempre apela al corazón, ya sea que ya le estemos sirviendo a Dios o que todavía no hayamos tomado la decisión o que estemos ocupados demasiados en este mundo, a todos nos toma en cuenta Dios. Por ejemplo, amén, en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 3, versículo 7 y 8 dice la palabra de Dios. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
y escondíme. ¿Cuál es la condición entonces del hombre en todo tiempo? Es que el hombre no está en condiciones para enfrentar la presencia de Dios. Amén. Por eso es que el hombre, cuando entró el pecado, el hombre perdió un dote que Dios le había dado, una garantía de que podía ver a Dios cara a cara. Mientras tanto, usted dijo todo que una vez cumpliendo el tiempo o señalado por la profecía, según Gálatas 4:24. 4:24, sí. Sí, dice todo que venía el cumplimiento. 4:4, perdón. 4:4, perdón. Cristo tendría que venir mediante el diseño antes que el hombre fuese creado. Dios conoce el fin desde el principio y por eso Dios que interviene en todos los aspectos de la vida con el fin y propósito de redimir al hombre. No es perderlo, redimirlo. Y que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Lo único que puede hacer el hombre es aceptar la invitación que Dios nos hace. Así es que cuando yo voy a Génesis 3, versículo 21, veo también que Dios tiene un plan para redimir al hombre. Y es que el hombre se encuentra desnudo, no puede gozar de la presencia de Dios, mas sin embargo desarrolla un comienzo, un plan que Dios tiene, que es el plan para redimir al hombre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. ¿Por qué razón? ¿Quién tomó la iniciativa ahí? Dios también. Dios, nuevamente, ¿Por mire. qué? Porque lo ve en un estado de desgracia todo el tiempo, ¿no? Pero en ese estado de gracia el hombre, con el espíritu que le impuso el demonio, el hombre cree que todo lo puede y puede mantenerse en pie. Y en realidad cuando usted va a Apocalipsis 6, versículo 17, hay una respuesta que demanda el profeta. Y dice, y en tal condición que se encuentra el hombre, dice el versículo 17, Apocalipsis 6, 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse o estar en pie si está en condición de desnudo? No puede. No puede, imposible. Mire, hermano Sebastián, vemos aquí, Dios toma la iniciativa en el jardín, viene y les hace túnicas, pero más sin embargo también le da condiciones. Sí. Y usted se da cuenta que una de las condiciones que hoy todo cristiano debe de tener es que tiene que tener la túnica de Cristo. Así es. ¿Verdad? Sí. Sin esa vestidura no va a entrar a la fiesta de las bodas. Es lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 18. Dios espera que el hombre esté a cuentas con él. Amén. Dice, tráeme la condición tuya venid. Y yo me encargo de ponerte en claro conmigo. Venid, dice, pongámonos a cuentas. Así es. Esa es la invitación de Dios. Mis hermanos, y eso es lo que justamente tenemos que entender para este tiempo. El fracaso completo de la sabiduría del mundo. Vemos aquí, hermano Sebastián, cómo los sabios eran los más entendidos de ese entonces. Sí. Eran los sabios prácticamente a la orden de un rey. Eran los más entendidos. ¿Cómo fracasaron prácticamente simplemente en un sueño? De hecho, yo puedo decir que la libertad de expresión de las personas depende del magistrado mayor de ese tiempo. Y cuando oyen la voz ellos todo en Daniel capítulo 1, el versículo 6 y 7, ellos se empiezan a poner muy nerviosos. Porque ellos sabían quién es ese tipo de rey, a quien ellos servían, y si ellos no satisfacían las demandas de él y todo, ellos sabían que podía cumplir este ultimato que él estaba tomando. De hecho, hemos estudiado y analizado de que por contar ellos con primera instancia el primado o el lugar, la invitación para responder al rey todas las demandas, a Daniel no se le tomó en cuenta, como dice el versículo 13 y luego el versículo 14. Daniel anda por ahí buscando una conexión, diríamos y todo, para ver cómo salva su propia persona, la de sus compañeros. Y cuando vemos nosotros el versículo 24, cuando él ya consigue todo, él se aproxima, de donde partimos ahora, como dice usted, Daniel capítulo 2, verso 24, él se aproxima a Arioc, y Arioc, ansioso de presentarse al rey y decir, Señor rey, yo he hallado un joven que sí está preparado para darte la respuesta, ¿no? Amén. Y entonces el primer deseo de Daniel es velar por la vida de los que primero fueron amenazados a muerte. Que realmente para nosotros qué gran ejemplo, ¿no? Sí, de misericordia. Sí, ejemplo de misericordia definitivamente. Sí. Ahora, vemos, hermano Sebastián, aquí, si podemos leer Colosenses capítulo 1, verso 26, yo quiero llevarlos a Colosenses 1, 26, y habla acerca de un misterio. Y justamente ese misterio es el que Daniel va a revelar,
Vamos a Colosenses capítulo 1 y verso 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos, imagínense, y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice, miren, ¿cuál es ese misterio? El Señor Jesús. Sí. Ahora, dígame usted, hermano Sebastián, por ejemplo, aquí entonces dice, vamos a Daniel, capítulo 2, verso 19, Daniel 2, 19, y dice acá, entonces, 2:19, entonces el misterio que había estado oculto, pero ahora vamos al misterio, justamente de Daniel 2:19, dice, entonces el secreto o el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. ¿Cuál es ese misterio, hermano Sebastián? Es el acto de que Dios conoce los tiempos en todas las circunstancias, ¿no? El desarrollo, ¿no? Y como vamos a ver entonces hoy en día, siendo que el rey era el que más demandaba, podemos ver el versículo 9, por ejemplo, del capítulo 2:9. El rey, además que él ya había dado su demanda de matarlos y todo, el rey está diciendo, vamos al versículo 2, Daniel capítulo 2:9 dice el Ahí siguiente. estamos. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos entrando en el versículo 26, nosotros vemos ahí que Daniel es cuestionado. Que a Daniel le dice el rey, ¿podrás tú? Le dijo. ¿Acaso tú, Daniel, le dijo, que eres inferior a los reyes, a los siervos míos? Dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Claro, los siervos del rey ya lo habían dicho en el versículo 10 y 11 del capítulo 2. Ellos ya lo habían dicho. Ellos se habían dado por vencidos y nosotros podemos leer el versículo 10, versículo 11 y en el versículo 12 dijimos en vez pasada que esto es lo que más identifica el reconocer a un rey cuando está herido. El rey estaba herido porque el versículo 12 lo determina. Lo determina, sí, correcto. Se muestra él. Dice el 12, por eso el rey se enfureció y ordenó matar a los sabios. Sí, porque usted sabe cuánto tiempo él había invertido en ellos. Mucho dinero. Y cuánto le costaba a ellos. Definitivamente. Y entonces cuando nosotros vemos el capítulo 1 y el versículo 3 de Daniel, lo primero que pide el rey es que examinen a todos los jóvenes que han sido traídos cautivos, porque él quiere tener una gama de hombres jóvenes también en primera línea, y que si no saben la cultura, el idioma o los idiomas comerciales de todo, tienen que sujetarse, y el rey está dispuesto a invertir en ellos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 4, y describe y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y ya sabemos nosotros todo lo que viene diciendo el versículo 4, y sabios en ciencia, sí, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Así es. Miren, Entonces, qué todas las interesante. características las pide el rey y todo. Y todo esto lo fue, todos estos requisitos los llenaba Daniel y sus amigos. Amén. Pero sin embargo no habían sido tomados en cuenta para que formasen parte en el gremio de los primeros hombres que estaban en primera instancia del rey. Mas sin embargo, Daniel tenía temor por su vida y andaba preocupadísimo de que a él lo iban a matar. Es lo que dice el versículo 13 del capítulo 2, que por ahí busca conexión con el príncipe que cuidaba a los presos y todo, Arioc, que a él estaba a cargo de llevar a cabo la ejecución. Definitivamente. Entonces, por eso es que Daniel andaba preocupado también, queriendo conseguir un pase de parte de él para hablar inmediatamente con el rey. Una cosa me impresiona, aquí hay un asunto que me impresiona demasiado, ¿no? Y a los cuales Daniel resaltó mucho.
Vamos a Salmos capítulo 31, verso 15 y 16. Salmos 31, verso 15 y 16. Aquí hay una declaración, mis hermanos, que es importante que nosotros la repasemos. Vamos a a Salmos 31, capítulo 15, verso 16. Dice la palabra de Dios: en tu mano están mis tiempos. ¿Será que Daniel no sabía que Dios estaba en control de todo? ¿Cómo no? Claro. No sabía. O sea, el destino estaba en manos de quién está el destino, en las manos de Dios. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Miren, Amén, amén. esta oración, este salmo, justamente el rey David lo escribe, pero viene como consecuencia ¿de qué? De la oración de Y Daniel. de una relación personal. Sí, definitivamente. Por eso dice aquí: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Amén. Miren, qué importante es esta declaración. Sálvame por tu misericordia. Solo, hermano Sebastián, solo Dios es el único que prácticamente nos puede ayudar. Sí, yo estaba meditando en esta semana, y meditaba el gemir, el sentir de la humanidad, y a veces hasta con un cierto rencor, resentimiento, ira rezagada, porque las grandes atrocidades que sufre la humanidad, y por el recorrido profético que es demasiado inmenso y largo, a veces no se ve una misericordia o una intervención de parte de Dios para sujetar a los poderes malévolos que procuran eliminar la raza humana y deshacerla y acabarla. De hecho, están todos los planes de guerra, los hombres de guerra y todo, y que tienen grandes poderes y todo, y se les permite, ¿no? Entonces, a veces hay hombres que han estado hasta en las filas de Dios y por último se terminan haciendo ateos. Y trae un gemir, un grito en el alma, que cuando usted se identifica como cristiano, quisieran a usted recriminarlo o deshacerlo o desaparecerlo, porque usted dice representar la causa de Dios. Mas, sin embargo, el proverbio lo dice bien claro. El capítulo 15, verso 1, dice que la blanda respuesta quita todo tipo de ira. Quita todo tipo de ira, sí, correcto. Entonces uno debe de quedarse quieto porque, como leía usted el Salmo 39, donde el rey David, viniendo de experiencias personales y todo, dice: mi alma está en tus manos y depende de ti. Y entonces, amén. Usted sabe también que en el capítulo 3 de Daniel, versículo 16, ya Daniel había sido sometido a una prueba, al rey ya se le había hecho firmar también, y estaba enterado el rey de que ellos no se iban a postrar a una estatua tampoco. Tú has de saber, le dice, a resplandecer tu rostro sobre tu siervo, dice: sálvame por tu misericordia. Ahí está el versículo. Pero veamos lo que dice, por ejemplo, el capítulo 3 de Daniel, verso 16. Anticipadamente ellos dicen, los siervos de Dios: no te molestes en que yo te responda, le dice todo. Le dice el versículo 16, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos a la estatua que has tú levantado o erguido. Estas son las convicciones que debe tener todo hijo de Dios, toda hija de Dios también. ¿Por qué? Porque por medio de la naturaleza de un hombre entregado a Dios, de un hombre o una sierva suya, Dios tiene el privilegio de entrar. No importa cómo el cuerpo de esta persona esté, puede estar demacrado y todo, pero si tiene una entrega genuina a Dios y todo, mediante ese canal así, bastante obstruido por la demacración del tiempo, Dios tiene dispuesto honrar a todo siervo que está dispuesto a honrar a Dios. Amén. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo aquí, mis hermanos? Estamos aquí hablando del profeta Daniel, estamos en el capítulo 2, hablamos del 24 en adelante. Aquí hay lecciones tan importantes, específicamente en el capítulo 2, está la base. Primeramente se sientan las bases, la confianza en Dios, primeramente, la manera en que Dios está en control del mundo. No hay nada que no se mueva si no es por la voluntad de Dios. Y vemos nosotros en San Lucas otro detalle tan importante. San Lucas capítulo 8, verso 17, leamos. San Lucas capítulo 8, verso 17. Miren qué importante es
San Lucas capítulo 8, verso 17. Leamos, dice la palabra de Dios. Dice: porque nada hay oculto que no se haya de manifestar, ni cosa escondida que no se haya de conocer y salir a la luz. ¿Qué otra lección estamos aprendiendo aquí, mis hermanos? Debajo del cielo no hay nada oculto, hermano Sebastián. No hay ningún secreto. Todo Dios en su tiempo lo está revelando. Así es. Y eso, ¿qué nos da a nosotros realmente confianza? Yo le voy a decir a usted, hermano Sebastián, hoy en día hay una gran lucha de saber qué es lo que viene. Tenemos esa gran lucha, una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? En la economía, en las finanzas, en el comercio, en la política. ¿Qué va a pasar mañana? Hay una gran incertidumbre. Pero San Lucas nos dice, pues no hay nada oculto que no se haya de ser manifiesto. Por abundancia se le habrá predicado a muchos hermanos los eventos finales, pero dentro de mi experiencia personal, habiendo estado con muchos hombres de gran nivel expositivo de la palabra profética, me ha enseñado una lección el Señor a mí, pero muy grande, y me ha tomado muchos años. Y yo no entendía a veces cuando se trata la manera a veces de, hasta cierto punto, de obstruir a un grupo de hermanos que tal vez no tienen la capacidad para asimilar estos estudios, ¿no? Pero cuando una persona ya, yo digo que estudios post-bautismo, ¿no? Siempre a veces se les ha dado el tema de Daniel 2. Y yo digo que no hay nada de malo. El cristiano presente hoy en día no tiene nada de malo de que se empape del capítulo 2 de Daniel y seguir conociendo toda la historia profética. Lo que pasa es que a veces de todo llegamos a eventos tan candentes y todo que nuestro estado espiritual evangélico no está sumamente en un alto nivel para asimilar lo que es lo fuerte de la profecía. Y muchas veces las personas tienden a inclinarse hacia otro lado y se desbalancea. Yo siempre uso un parentesco, ¿no? Si a mí se me tuviese que enseñarle a una persona que sabe de Biblia, sabe de profecía, yo lo puedo desafiar y decirle, ¿cuál de estos dos libros quisiese usted? Le puedo presentar El conflicto de los siglos y El deseado de toda la gente. Dígame usted, pastor Ben, frente a una circunstancia, ¿cuál de esos dos libros usted escogería? ¿Me está hablando del libro de Daniel? No, El conflicto de los siglos. Perdón. O El deseado de toda la gente, para que usted pueda estar cimentado correctamente y dar la altura que Dios demanda a la luz de las profecías y a la luz también de la justificación por la fe. Hermano Sebastián, qué importante es para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual los dos libros. Uno le enseña a usted, por ejemplo, El deseado de todas las gentes, que después de la Biblia es el libro más leído. Y quizás nuestros hermanos dirán, pues nunca yo he oído de ese libro. Se llama El deseado de todas las gentes. Si gustan, hay un teléfono que usted puede llamar. No sé si ahí nuestra gente del estudio puede colocar el teléfono. Llámenos justamente y nosotros con gusto le podemos obsequiar el libro El deseado de todas las gentes. Después de la Biblia es el libro más leído y ahí están los teléfonos. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado está El conflicto de los siglos, otro libro que relata específicamente las experiencias del fin del tiempo, cómo ha venido a la historia. Y justamente es como el libro de Daniel. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace que una grúa elevada la haga trabajar al máximo de su altura? El poder que hay desde abajo, el poder, el motor. ¿Qué significa el poder? Ese poder, explíqueme. Por ejemplo, que una grúa se levante y que pueda hacer su trabajo a una gran altura, tiene que haber un motor, ¿verdad? Ajá, y además de eso, tiene que haber un motor. A mí se me ocurre pues simplemente un motor poderoso para que pueda levantar esa grúa a gran altura. Eso es lo que a mí se me ocurre, no sé qué se le ocurre a usted. ¿qué le parece la gran bola de hierro que tiene alrededor para punta, darle peso y amén, no se desbalancee? También, es cierto. Entonces, el cristiano que no tiene el peso de los evangelios en práctica y todo, lo puede derribar el peso de la profecía y lo puede desbalancear.
Cae. Lo desbalancea, justamente. Cae. Y hoy en día vemos eso, las interpretaciones proféticas, mis hermanos, cada quien le está dando su interpretación, y es lo Sí, que vemos. exactamente. Filósofos interpretando profecías, imagínese usted, ¿no? Entonces, hermano Sebastián, podemos ver nosotros aquí, en San Lucas hay un principio que tenemos nosotros que entender. No hay nada oculto, Dios es el que revela. Pero en Deuteronomio, capítulo 29 y verso 29, mire a quienes Dios le revela. Y ahí es donde vamos a entrar ya en materia. A quienes Dios le revela sus principios, sus secretos. Vamos ahí, a Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, y a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿a quién pertenecen los secretos? ¿A quiénes pertenecen lo oculto? Pertenecen al Señor. Más a nosotros se nos revela. Hermano Sebastián, vemos nosotros en Daniel una gran revelación. ¿Cuál es la revelación? Vamos a entrar ya en detalle en el asunto. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 26. Muy bien. Daniel 2, 26. Dice: y el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Mire, como algo irónico, ¿no? Sí. No le suena a usted un A poquito, veces sarcástico. verá, sarcástico prácticamente. Y ya lo había probado, ¿eh? ¿Sí? Él ya había probado, yo por eso digo cualquiera, ¿no? No importa que sea joven físicamente. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud. Yo digo una cosa, y lo puedo decir claramente a usted. Usted puede tener los bienes que usted tenga, pero un joven puede tener no bienes. Pero la belleza de la juventud de un joven, ¿qué será que todo lo que se pone le luce? ¿Está joven? Ajá. ¿Por qué cree usted que el rey dijo todo? Júntame todos los jóvenes que tienen estas cualidades de todo, y edúcamelo conforme a las costumbres de este rey, ¿no? Hermano Sebastián, escasamente Daniel estaba llegando a sus 21 años. Escasos 21 años tenidos. Escasos, tal vez como 20 y pico. Oígame. En la flor. Yo quiero decir una cosa, que este joven, una vez que fue conociendo el ambiente de ellos y todo, y recibía del rey el apoyo, ¿qué cree usted que pasaba con Daniel? Ese hombre empezaba a volar, por un decir, ¿no? En conocimiento, desarrollo, como cuando usted le suelta tantito el freno a una bestia. Se le desenfrena. Tiene hasta un respiro, pero qué bárbaro, ¿no? Y solo va pura zancada y zancada. Es lo mismo cuando un jugador está reprimido por una área donde se le juega, pero cuando el rival lo tiene muy encerrado, por último dice el técnico: haga lo suyo, lo que usted sabe hacer. Amén. Lo suelta, y ahí están los cambios. Ahí están los cambios. En el libro de la educación me llama la atención, dice: Dios quiere que siempre sean reveladas las verdades de su palabra al investigador ferviente. ¿Qué ejemplo o qué lección estamos aprendiendo nosotros? Mis hermanos, Dios a través de Daniel, su siervo, Dios quiere revelarnos su palabra, y eso es lo que vamos a ver, sí. ya al entrar en detalle en la profecía. ¿Qué es lo que quiere? ¿A quiénes quiere revelar? Dice: al investigador ferviente. Ahora, cuando hablamos de un investigador ferviente, hermano Sebastián, ¿a qué personas se está refiriendo aquí? Bien, recordemos una cosa nosotros, que en Daniel capítulo 2, versos 14, Daniel va demostrando la cautela que Dios siempre le ha dado, según también lo venía diciendo el versículo 9 del capítulo 1. La gracia de Dios acompaña a este joven, y ahora él va entrando a un terreno bastante peligrosísimo, porque el rey ya dio un determinado. Entonces él va entrando paso a paso, con cortesía cristiana, logra en el versículo 16 conseguirlo y entra al rey. Y entonces el rey le extiende a él un tiempo de gracia, porque ya había un ultimato, ¿no? Y entonces vemos nosotros que consigue ese tiempo. Y en el versículo 17 dice el relato bíblico que él va y lo comparte con sus compañeros. Vuelve a casa, dice, sí, y explicó el caso a sus compañeros. Sí, y se lo comparte a sus compañeros, los hace copartícipes
y los hace formar un grupo comunitario entre ellos, Amén. en pro de salvación, Una no unidad. solo de ellos, sino que también salvar a los demás. Amén. Entonces, cuando ya vemos nosotros el versículo 17, que ellos lo están haciendo todo, empieza entonces y entra el proceso de que Dios le da la visión a entender a Daniel, y lo podemos ver en el versículo 18, como él está ya en un espíritu de regocijo. Veamos lo que dice Daniel 2:18. De aquí dice, y los instó a implorar las misericordias del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Muy bien. Y entonces ahí vemos nosotros que él está llegando a cada uno de los pasos que cada uno de hijo de Dios tiene que hacer. Es cierto, a veces hay cansancio, es cierto, hay cierta apatía, diríamos, ¿no? Que las circunstancias físicas, como nos encontremos, mas sin embargo, Dios sabe que tenemos un deber, un compromiso con Él, y Dios dice, ve, acuéstate a dormir temprano. Y hermano, yo le puedo decir una cosa, su servidor es un hombre que le puede explicar las 24 horas, en las 24 horas yo no tengo un espacio libre, no lo tengo. Y se lo puedo explicar quien lo requiera, y multiplíquelo por 7, a ver cómo nos va. Pero yo, cuando yo hago y obedezco a Dios de todo, a la hora temprana de irme a acostar, Dios se encarga que a una hora anticipada ya Dios me está despertando. Amén. Porque tengo un compromiso. Vamos al versículo 18, dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y ahora nosotros empezamos a ver el vislumbre que viene en el versículo 19 y el 20. Cómo Ahí es que vemos. tiene grandes logros un siervo de Dios, y a quien se le puede revelar siempre y cuando dé la altura de los requerimientos de Dios, porque Dios tiene método, tiene leyes, tiene estatutos para que el Hijo de Dios se conduzca delante de su presencia. Amén. Entonces, hermano Sebastián, aquí podemos ver que un investigador ferviente es aquel que tiene deseos de conocer de Dios. Amén, gloria a Dios. Deseo de conocer la profecía, deseo, o sea, es una invitación realmente. O sea, entre otras cosas, hermano Sebastián, las profecías realmente es para todos. Para el investigador ferviente, dice aquel que queda diligentemente a estudiar las escrituras. Así Para es. él, Dios le va a revelar justamente. Y dice aquí, sigo leyendo, ¿no? Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La idea de que ciertas secciones de la Biblia no pueden ser entendidas, como por ejemplo el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, muchos dicen que no pueden ser entendidas. Mas sin embargo dice, ha inducido a descuidar algunas de sus más importantes verdades. Es una gran verdad. Apocalipsis y Daniel son las verdades más importantes. La Biblia, toda la Biblia es una revelación, pero Apocalipsis y Daniel nos revela el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad. ¿Será que Dios quiere ocultar la verdad? Nunca, nunca. Nunca. Es el Son diablo, reveladas. es el diablo el que pretende evitar que esto se dé al aire. Amén. Y se va por todos los líderes principales de las organizaciones cristianas y todo, lo va conglomerando y todo mediante ciertos acuerdos y todo, e inocentemente a veces firman los hombres y no saben ni lo que firman porque privan la palabra de Dios para que sea expuesta adelante. Es por eso que Dios, así como Dios empezó la iglesia, así va a acabar la obra de Dios. Amén. Es muy difícil que un hombre que Un goza, entendido. sí, un hombre que goza de estudios elevados y todo hoy en día, y tenga que someterse a una denominación, diría yo, y todo, que le entrega un plan de trabajo. Sobre este plan te tienes que regir y no quiero que te salga. Y de hecho en cada iglesia hay personas que reportan, hay personas que están celosamente vigilando al siervo de Dios, y aquel hombre, aunque le cocine por dentro el Espíritu de Jehová para que impulse la palabra de Dios. De hecho, yo siempre he dicho, a cada ministro de Dios, Dios le da el privilegio en su tiempo y le da la llave del púlpito, que es la palabra de Dios. Explícala, expónela a tiempo
y dale de comer a mi pueblo. Y el que no lo haga, Bueno, hay Dios de aquel que enseñe a mis hijos muy livianamente. muy livianamente. Hay dos cosas que me llaman la atención en esto, hermano Sebastián, y es uno de los asuntos que hoy carecemos. Primeramente, tenemos una gran debilidad. No tenemos fuerza moral para estudiar la Biblia. Estamos muy débiles. Los afanes de la vida, cómo el enemigo se ha encargado de hacernos débiles. Y número dos, hermano Sebastián, para no entender los asuntos de Dios es la ignorancia también. ¿Por qué razón? ¿Por qué ignorancia? ¿A qué yo le llamo ignorancia? Muchas veces, hermano Sebastián, nosotros en nuestra vida le hacemos más caso. Por ejemplo, yo he entrevistado a muchas personas. Yo le digo, ¿leen la Biblia entre semana? No. Y le digo, ¿cuándo leen la Biblia? Nada más cuando el pastor está dando un sermón. Es el tiempito que utilizan para leer la Biblia, nada más. Por lo demás, ¿qué es lo que hacen la mayor parte de personas? Que lo que el pastor diga es autoridad. Dijo mi pastor, dijo mi pastor. Y sabe una cosa, hermano Sebastián, eso es lo que nos ha hecho débiles a nosotros, es lo que nos ha hecho ignorantes cuando Dios aquí nos promete que esos secretos van a ser revelados a nuestras vidas. Y eso para entender mejor el plan de Dios, porque hermano Sebastián, el punto es, ¿qué es lo que Dios está por revelar en este momento? El plan de salvación, el plan que de tiempo a tiempo, cómo ese plan Dios lo iba a revelar hacia el futuro. En cada etapa, en cada generación, Dios va a revelar, y es lo que vamos a aprender, cómo Dios va a empezar a revelar las cosas secretas. Y otro punto bien importante, dice acá, hermano Sebastián, el límite no está fijado por su propósito. Dios no ha fijado límites. Al contrario, como es Dios en su palabra, es abundante. Pero hay una cosa bien importante en todo esto, hermano Sebastián, que eso se refiere a nuestra disposición, a nuestra voluntad de querer aprender las cosas. Así es. Es interesante notar, por ejemplo, de que Daniel no tenía en mente, de hecho, lo sabemos, lo hemos expuesto anteriormente, la Biblia hace mención que Daniel no era profeta. Él mismo lo dice, ¿verdad? No era profeta. Los profetas de profesión eran otros. Ellos tenían la línea de profeta ministerial. Daniel fue un joven llevado cautivo que según el versículo 8 del primer capítulo de Daniel, cuando él se vio enfrente de una gran realidad de quién era su vasallo, entonces el hombre se acordó de sus padres, la educación tierna que le dieron sus padres. Y padres, les digo a ustedes, no eviten a sus hijos la temprana edad, la educación que ellos puedan recibir de parte de uno de ustedes. Los que lo están haciendo, felicitaciones. Dios los acompañe y les siga bendiciendo. Pero aquellos los que no lo han hecho y todo en las cosas de Dios, usted tiene que darle un gran ejemplo a su hijo y a su hija también. Porque eso se lo llevará guardado el hijo y todo, que lo vio en su hogar. Y aunque cuando ya el hijo crece y todo, y usted perdura siempre en los requisitos de Dios y todo, el hijo se lleva toda esa estima en su corazón, aunque él decida apartarse de la palabra de Dios. Él trae en su alma, mis padres, mis padres, mis padres. Veamos lo que dice el versículo 20 del capítulo 2 de Daniel. ¿Cómo es que Daniel viene y habla de tal magnitud? Daniel 2, 2:20. 20. Amén, ahí lo tiene en la pantalla. Dice todo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Volvamos al 19. En el 19 dice también lo siguiente. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y entonces él comienza a bendecir el nombre y a bendecir el nombre de Dios por todas las cosas que él hace mediante sus siervos en todo tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿hasta este momento Daniel era profeta? No, no era profeta. Entonces, ¿estaba a punto de llegar a ser profeta? Esa Ahí era- está. esa era la voluntad. Esa es la primera participación de Daniel. Esa es la primera como profeta de Dios. Mire, tengo algo acá, Jeremías 33:3. Mire qué dice Jeremías con base a lo que usted me está diciendo. Si era profeta
o que era el designio de Dios. Dice, clama a mí. Y Daniel yo te conocía re- eso, ¿no? y yo te responderé. Mira, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amén. Pero esto es para un profeta. ¿Verdad que no? Daniel No, no era profeta. no, dice, Clama a mí, dice. sí, clame a él. Clama a Y mí. eso es lo que le dio seguimiento a él. Amén. Entonces, tomando en cuenta estas palabras del profeta Jeremías, que fue lo que hizo Daniel, justamente él hizo suyo estas palabras, y yo creo que también para nosotros es una gran lección. Clamemos a Dios y Dios nos va a revelar cosas grandes e inaccesibles que nosotros nunca hemos conocido, hermano Sebastián. Mire, en realidad a mí me hace pensar todo esto. Por ejemplo, en una de mis notas yo escribí todo, refiriéndonos a la primera revelación de Dios hacia Daniel, su siervo, como por qué él vendría al servicio de profeta. ¿A quién concierne este asunto de que una persona llegue a formar a ser profeta? ¿Ve? Entonces nosotros podemos ver que él ya había dicho en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel que él había propuesto no contaminarse en todos los aspectos de la vida que se vivía en Babilonia. Por eso es que él comienza desde allí a sentir más apego a la situación que concierne representar a Dios en tales circunstancias. Por eso Daniel viene, siendo él un laico, y ahora estamos viéndolo nosotros que está a formar parte. Podemos ver el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel. Dice el versículo 1, capítulo 1, verso 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel no era profeta todavía, pero es un desarrollo. ¿A quién le concierne ser una persona profeta? Aquí Mire, dice, al investigador ferviente. Es al investigador ferviente, porque Dios tiene un propósito de llamarlo a formar parte de un pueblo que Dios quiere advertir. Daniel 5:12 dice lo siguiente. Daniel 5:12. Parémosle un poquito ahí, porque tengo una inquietud ahí. Muy bien. Hermano Sebastián, eso quiere decir, con respecto a los principios que estamos estudiando, ¿todos podemos ser profetas? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, Sí, por sí. supuesto. Si usted es un investigador ferviente, Si es que el profeta quiere decir uno que habla por Dios. uno que habla por Dios, claro que se puede, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿Y el que no habla? bueno, ¿Cómo es considerado? no le ha amanecido. Una persona muda. Bueno, perros mudos, Bueno, ¿verdad que sí? Entonces, hermano Sebastián, todos podemos ahora, para que se cumpla la profecía, ¿no? así es. Que en los postreros días Dios va a Sí. derramar su espíritu. Mire, me quedan solamente 5 minutos Uy, y dele, medio dele, para explicarle dele, un poquito. dele. Veamos lo que dice el capítulo 5, verso 12 de Daniel. Daniel 5:12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento, e interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él mostrará la declaración. Esto es lo que dice el conocimiento de Daniel, que no era profeta, pero como yo les dije, ¿a quién incumbe el que una persona llegue a ser profeta en tal circunstancia? Entonces vamos entonces a 1 Samuel capítulo 19, versículo 20. 1 Samuel capítulo 19 y versículo 20. Ok, dice ahí, entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaba ya Samuel y que estaba ahí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Qué le parece? Amén. ¿Qué le parece? O sea, podemos Mire, ver, ahí está mire la cómo respuesta. estamos ahí todos. Ahora veamos, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Reyes 2, versículo 3. Sí. Y dice, se lo leo, Léalo rápido. y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que el Señor quitará hoy a tu Señor de tu lado? Él respondió, sí lo sé, callad. Entonces, si este siervo que acompañaba a Elías de todo,
¿Ya era profeta o era un servidor? Era un laico. Era un laico, era servidor de todo. Yo le pregunto, y cuando él no se dio en seguir a Elías, porque él dijo, yo no dejaré. Más adelante le dice, Elías, quédate por aquí, le dice Elías. No, yo te sigo. No, le digo, yo voy a ir donde tú vayas. Porque yo ¿Por qué razón? quiero tener la misma virtud tuya. ¿Qué fue el pedido de este siervo? Bueno, el manto. El manto. ¿Y qué significa el manto? Fue lo que dijimos al principio. ¿Cómo comenzamos hablando, mis hermanos? ¿Cómo estaba La vestimenta del hombre? ¿Qué vestimenta? El hombre estaba ¿cómo? Estaba desnudo. ¿verdad? Claro, estaba Desnudo. desnudo. ¿Qué necesitamos, mi hermano, mis hermanos? Qué lindo es esto, ¿no? Qué linda es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? El manto. ¿Qué era lo que decía Eliseo? El manto. Sí, él ya le había puesto el ojo. Ya sabía. Entonces yo pregunto, ¿Eliseo había visto hacer maravillas a Elías? ¿A Elías? Claro que sí. Claro. Claro que sí. De hecho, hay otros pasajes bíblicos que dicen que cuando él ya venía de regreso y cuando Elías fue arrebatado de todo, o antes parece que le dije a Elías que tocara el río Jordán con el Amén. manto. ¿Y qué sucedió? Se abrió. Se abrió. Totalmente. Entonces, ¿Te acuerdas de las aguas de allá de la cueva de Meribá? Sí. Estaban amargas. Sí. Igual. O sea, mis hermanos, podemos ver, hermano Sebastián, qué lindo realmente las enseñanzas que nos está y dando. esta es apenas la introducción que le estoy dando. Amén. Pero aquí Bueno. el invento de hacer a las personas profetas no es que solamente hay que ir a una escuela. No, es una relación personal con Dios y Dios se encarga de hacerlo vocero suyo. Aquí dice, al investigador ferviente. Así es. Esa es la clave, pues, prácticamente. Ahora, Así es. hay algo bien interesante, hermano Sebastián. Dice, en Daniel 2:22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. ¿Qué es lo que desea Dios? Que nosotros reflejemos su gloria. Yo pregunto, ¿qué es lo que preocupaba al rey? ¿Por qué esa orden de matarlos y todo? ¿Por qué ese deseo de saber lo que una vez Dios le había dado en un sueño y todo? ¿Y ahora qué? Dijo, yo he conquistado todo lo que estaba por delante, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No es el conocer el presente y el futuro que preocupa a la humanidad. Amén. Todo el mundo queremos saber lo que entonces viene. Dios le presenta a él, como lo reconoce también, le presenta el sueño de la estatua, pero se le va. Sí, de hecho, en el verso 27 del 2:27 dice, Daniel respondió, el misterio que el rey demanda ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino, lo podrán revelar. ¿Pero quién había dicho esas palabras primero? ¿No eran los magos? Por supuesto. Sí. Daniel está simplemente explicando de todo. En verdad los magos te dijeron una gran verdad. Yo no soy mejor que ellos, ¿verdad? Nada más que hay una diferencia. Ellos sirven a un poder distinto al que yo sirvo. Y yo fui invitado, o más bien dicho, buscado para ser eliminado con ellos. Y yo pues di seguimiento a los pasos de uno que sirve a Dios para esperar de Dios el oportuno socorro. Amén. Hermano Sebastián, qué lindas lecciones las que estamos aprendiendo hoy, las revelaciones divinas. La palabra de Dios realmente, como dice, es para aquel hombre fervoroso, aquel que quiera investigar más profundamente, Dios le va a revelar los principios divinos. Amén. O sea que todo, es cierto, los secretos pertenecen a Dios, pero lo revelado es para nosotros. Y ahí está la gran lección que podemos aprender. Mis hermanos, ha sido una gran bendición compartir con ustedes. Bueno, seguiremos en nuestro próximo programa. Vienen cosas maravillosas que el Señor nos está revelando hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.